Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Matarían ustedes si se lo pidiera un superior? Quizá se hayan preguntado alguna vez la razón por la que un hombre uniformado obedece órdenes injustas sin ningún tipo de razonamiento, sin pensar. Estamos hablando de esto a nivel político, uniformes políticos, uniformes económicos o uniformes militares, policiales. Todos hemos visto en este mundo en el que vemos las noticias horrorizados, cómo la policía, las fuerzas de seguridad, los miembros del ejército, pero sobre todo las brigadas antidisturbios maltratan a la población de la que forman parte y a la que deben proteger supuestamente, hasta el punto de llegar a disparar en algunos países contra civiles desarmados. Y esto ocurre simplemente porque se recibe la orden de hacerlo y esta gente, estos policías antidisturbios, realizan ese acto de brutalidad policial, ese acto de ultraviolencia, sin ningún tipo de razonamiento, sin pensar en ello, simplemente lo ejecutan. En el mundo de la investigación psicológica se ha intentado dar respuesta a este fenómeno a través del llamado pensamiento grupal, pensamiento de grupo. Estamos hablando de que el pensamiento de grupo a menudo se ve como un proceso de toma de decisiones mediante el cual los miembros de un grupo actúan de acuerdo a lo que ellos perciben como un consenso general sobre lo que ellos consideran que es correcto. Esa es la moral de la policía. Acatar órdenes es la única opción que tengo. Ese es mi trabajo, acatar órdenes. El pensamiento grupal también se ha utilizado para describir la obediencia del individuo ante la autoridad, incluso cuando la autoridad tiene un poder muy limitado para hacer cumplir las órdenes o los dictados. Este tipo de pensamiento grupal a menudo provoca que los grupos tomen decisiones irracionales, muy apresuradas además, ese tipo de decisiones en el que los individuos no llegan jamás a expresar sus dudas u opiniones por temor a molestar al líder o por miedo a perjudicar el equilibrio del grupo. ¿Qué dirán de mí? Me da miedo ser esa voz discordante y disonante. No voy a poner en duda lo que diga el jefe de mi grupo. Jamás pondré en duda lo que me diga mi jefe. Acato órdenes. En ese caso, yo no soy una persona. Bien, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la gente para complacer a las figuras de autoridad haciendo cosas que saben que son incorrectas o inmorales? Alguna vez os he comentado yo esos ingenieros de esas industrias militares, esas industrias de ingeniería dedicadas al ámbito militar, que dormían por las noches pensando que los misiles que estaban diseñando pues se quedaban en un hangar y que jamás eran usados, ¿no? Y ellos acatan esas órdenes de diseño pensando en que lo están haciendo muy bien, mintiendo sobre su propia vida, falseando su propia realidad. Bueno, el primer test de laboratorio sobre el pensamiento de grupo se realizó en 1963 por un profesor de la Universidad de Yale que se llama Stanley Milgram, y es un experimento que os voy a explicar que es realmente fascinante. Bueno, los miembros de este estudio de referencia fueron reclutados a través de anuncios en periódicos o por correo. Los participantes eran hombres entre 20 y 50 años y además de todos los orígenes educativos. Unos tenían el grado escolar y otros eran doctores, ingenieros, arquitectos, varios incluso estaban con varias carreras, ¿no? Milgram quería determinar qué porcentaje de personas estarían dispuestas a administrar descargas eléctricas progresivas, es decir, cada vez más fuertes, a otras personas, incluso llegando a provocar la muerte, si recibían la orden de hacerlo por parte de una figura de autoridad percibida. Es decir, existían tres papeles para este experimento, y os lo voy a explicar. El primero estaba el maestro, que era el auténtico sujeto del experimento. Su función era administrar descargas eléctricas a un alumno. Este alumno tendría que responder a preguntas que le estaría haciendo este maestro.
Estas descargas que estaría recibiendo se producirían cada vez que el alumno se equivocase al responder la pregunta. Y, de hecho, cada vez que se fuera equivocando, las descargas recibidas serían cada vez mayores. Y entonces la pregunta era, ¿hasta qué límite estaba dispuesto a llegar este maestro a la hora de suministrar las descargas del alumno? ¿Obedecería ciegamente las órdenes del experimentador? El experimentador era, bueno, pues una figura de autoridad que le incoaba, que le decía claramente que continuase haciéndolo. ¿Obedecería ciegamente las órdenes de ese experimentador cuando éste le instara a seguir haciendo y suministrando las descargas? ¿Estaría dispuesto, de hecho, a llegar al límite de provocar la muerte con esas descargas a ese pobre alumno? Estas eran las preguntas que se pretendían responder con este experimento. El alumno era en realidad un engaño, es decir, había una separación con un tabique entre el maestro y el alumno, y el maestro no veía cómo se electrocutaba supuestamente al alumno. Era un engaño. El alumno se sentaba en una sala contigua y simulaba recibir las descargas eléctricas cada vez que exponía y realizaba una respuesta incorrecta. Y además siempre exponía una respuesta incorrecta pues para forzar que le diesen supuestamente esa descarga eléctrica. Las respuestas, como decía, las daba deliberadamente mal, con el fin de provocar ese castigo por parte del maestro, y de hecho ocurría algo muy interesante, que es que el alumno le pedía clemencia al maestro cada vez las descargas eléctricas eran mayores, y bueno, pues se hacía una especie de obra de teatro, ¿no? En la cual ese alumno le pedía clemencia al maestro, le pedía por su vida, le llegaba a decir incluso que tenía una afección cardíaca y que por favor no siguiese porque temía por su vida. Sus gritos incluían súplicas de misericordia, gritos terribles, y se llegaba a expresar miedo a la muerte. Luego estaba la figura del experimentador, que, como hemos dicho, le decía al maestro que siguiese haciendo lo que estaba haciendo, con una expresión muy seria, un hombre de aspecto severo, vestido con una bata blanca de laboratorio, y que anotaba, además, sus conclusiones fríamente en un bloc de notas. Siempre le estaba instando al maestro a que continuara suministrando las descargas eléctricas pertinentes, con independencia de las súplicas que estaba recibiendo del alumno. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaba realmente el experimento? Bueno, a los maestros se les engañó diciéndoles que realmente todo esto pues tenía un motivo, que era observar pues lo que sería la reacción entre pues un aprendizaje con castigo en un proceso de aprendizaje. Es decir, el experimento trataba de probar los efectos que tendría un castigo en un proceso de aprendizaje, y por eso estaban las descargas eléctricas, ¿no? A cada maestro se le daba una serie de parejas, ¿no? Imaginar, por ejemplo, que asociamos luz con sol, ¿no? Y esa era la pareja que tenía este maestro, ¿no? Y este maestro pronunciaba la primera palabra, por ejemplo, luz, al alumno, y luego le daba 4 opciones a elegir. Imaginaros, pues le daba sol, luna, reloj y, por ejemplo, pues tengo aquí lapicero, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues con luz el alumno tenía que responder sol. Bueno, el alumno, como hemos dicho, estaba todo amañado y respondía siempre pues lo que fuera incorrecto, ¿no? Entonces, dado que la respuesta era incorrecta, el alumno debía recibir una descarga eléctrica, y cada vez más fuerte. Por lo tanto, los maestros creían que todo esto pues era totalmente real, ¿no? Y de hecho conocían el límite a partir del cual se podía provocar la muerte. Es decir, ellos sabían que la descarga letal eran 450 vatios. Bueno, el alumno, como hemos dicho, pues llegaba a detalles como que llegaba a dar golpes al tabique para pedirle clemencia, y bueno, pues el maestro pues tenía que seguir supuestamente para terminar correctamente el experimento. Bueno, para llegar hasta tal extremo, el experimentador, que es la figura de autoridad, el señor que está con bata mirando todo esto, jamás deja de dar instrucciones.
pues puede usted continuar, puede usted seguir, ¿no? Y de hecho hay un detalle que es que el maestro sabe en todo momento qué tipo de intensidad está metiéndole al alumno. Es decir, hay una serie de botones y él sabe el daño que le está haciendo al alumno, ¿vale? Bien, una cosa muy interesante es el hecho de ver que el maestro, había casos en donde pues se quedaba mirando al experimentador diciendo, oye, pero esto no es normal, ¿no? Y de hecho el experimentador llegaba un momento en el que le podía llegar a decir, si había muchas dudas, 4 tipos de respuesta. Por favor, continúe. La segunda era, el experimento requiere que usted continúe. La tercera era, es absolutamente esencial que usted continúe. Y la cuarta era, no tiene otra opción, usted debe continuar. Pero observen que esto eran personas que no se conocían absolutamente de nada y esto era un experimento. Bien, si el maestro todavía deseaba parar después de haber recibido esta cuarta indicación, pues se interrumpía el experimento. De lo contrario, el experimento terminaba después de que el maestro hubiera administrado, y esto es impresionante, un electroshock de 450 voltios 3 veces seguidas. Bueno, Milgram esperaba que menos del 1% de los sujetos llegara a administrar la descarga eléctrica fatal. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron escalofriantes. Este hombre decidió filmarlos por el miedo a que nadie le creyese con los resultados que estaba ofreciendo los experimentados, las personas que estaban haciendo este experimento, ¿no? Milgram descubrió que el 65% de las personas acabaron suministrando un electroshock mortal de 450 voltios que hipotéticamente habrían acabado matando al alumno. Sorprendentemente, además, ninguna de las personas se negó rotundamente a suministrar descargas eléctricas de menos de 300 voltios, que es una auténtica barbaridad. Los resultados de Milgram, de hecho, fueron luego posteriormente corroborados por otro doctor que se llamaba el doctor Thomas Blass, que llegó a exponer que igualmente el porcentaje entre personas que llegaban hasta voltajes fatales estaba entre el 61 y el 66%. Los resultados de estos test de Milgram y de Blass, de este experimento de Milgram, demuestran que casi 2/3 partes de la población obedecería ciegamente órdenes de una figura, de una autoridad, que además no tendría una autoridad real sobre ella, ¿no? Para infligir daños a una tercera persona, aun cuando, como hemos dicho, esa figura de autoridad pues no fuese real, no tuviera un auténtico poder sobre ellos, como ocurría con este caso del experimentador, un señor con bata que es, pues nada, pues un profesor de Yale. Bueno, llegados hasta aquí, a este punto, ¿qué sucedería si la policía o el ejército se le ordenara explícitamente que, pues, por ejemplo, disparara contra la población con el fin de mantener el orden, ese orden que solo beneficia a la gente de arriba, e impedir el caos que produciría que, pues el sistema que ellos se tienen montado, pues terminase? Pues evidentemente, ¿cuántos de esos policías llegarían a desobedecer? Pues es siempre una cuestión de autoridad y siempre una cuestión de dignidad, porque muchas veces ocurre que los miembros de seguridad del Estado son hombres e individuos totalmente robotizados, totalmente despersonalizados, como si el requisito indispensable para estar en esos cuerpos de presión contra la población fuese pues que estuviesen embrutalecidos, que estuviesen realmente totalmente faltos de empatía. Además, tenemos que entender que nuestra sociedad es una sociedad tremendamente egoísta desde el colegio, ya desde el propio colegio, ¿no? Desde la génesis de la educación. Desconcierto educacional en todo momento, ¿no? Una huida hacia adelante a nivel moral, ¿no? Un fomento del individualismo que además deriva en un colectivismo gregario. Es decir, a nosotros desde pequeño se nos ha enseñado a ir a lo nuestro, prácticamente, ¿no? A tirar para adelante, a ver que el sistema siempre te deja atrás con ese sistema que se tiene montado con la selectividad, con un sistema educativo a nivel educacional
pues muy falto de elementos de espiritualidad y de, pues de alguna manera de corrección de muchos de los defectos de la sociedad a nivel moral, ¿no? Y claro, evidentemente todo ese individualismo que se crea cuando somos pequeños acaba derivando en una sociedad embrutelecida que favorece tanto el rebaño desconcertado como la creación de cuerpos de seguridad embrutelecidos, como decíamos, que no tienen ningún tipo de reparo a la hora de machacar a la población, de alguna manera de acatar órdenes totalmente injustas contra personas que finalmente tenemos que decir que tienen razón cuando están exponiendo que no se les puede robar sus derechos, que tienen que estar defendiendo además los derechos de todos, no de ellos mismos, de toda la sociedad, ¿no? Existe dentro de todo esto una rotura del concepto de verdad en favor del concepto del dinero. Vivimos en la secta del dinero, en favor de una secta que además está pues creada para los intereses comunes de un extracto de la población que no somos nosotros, que son esos señores de ahí arriba, que están pues de alguna manera ordenando esos ataques a la población cuando existen las manifestaciones. Todos hemos visto manifestaciones en las cuales pues hemos visto policías infiltrados en esas manifestaciones que llegan a crear caos para justificar actuaciones de brutalidad policial. Tenemos la rotura del concepto de verdad en favor de esa secta del dinero y en favor de esa secta que al final acaba fomentando un sistema que se acaba autoalimentando, que se acaba de alguna manera pues autocorrompiendo, ¿no? Tenemos vivencias psicológicas en toda nuestra vida llenas de represión sexual, represión religiosa, represión económica, represión de muchos miedos a la hora de manifestarte. Por ejemplo, a mí me ha venido mucha gente diciendo, ¿vas a una manifestación? Pues nada, pues si te quedas hasta el final te pegarán una paliza, ¿no? Es decir, continuamente represión a la hora de intentar exponer tus ideas y tus ideales, ¿no? También es cierto que existe un problema que es que todo nuestro odio, nuestra frustración, todo lo que vivimos, pues al final se acaba siempre canalizando contra extractos de la población que son siempre o iguales o más bajos que el que tenemos, ¿no? No ejercemos o no podemos ejercer o no estamos preparados a nivel militar para ejercer una represión contra los extractos de arriba, que son los que están destruyendo nuestra economía y que son ellos los que están de alguna manera siendo beneficiados por esa economía. Tenemos expectativas y ansiedad. Tenemos una sociedad frustrada que se cree libre por comprar un iPad, ¿no? Pero que luego ejerce violencia machista, violencia en los colegios, violencia entre los amigos, violencia moral, violencia con los compañeros de trabajo, violencia por mobbing, pero jamás se ejerce una violencia contra el extracto superior, ¿no? Que luego son ellos los que no tienen ningún tipo de misericordia o de empatía a la hora de despedirnos, de hacer que la policía nos machaque en las manifestaciones y cosas así, ¿no? Tenemos realmente una sociedad en la que la ultraviolencia, y en esto se hablaba mucho del experimento de Milgram, ¿no? La ultraviolencia está completamente introducida en nuestra sociedad y parece que 2/3 partes de la sociedad no tienen ningún tipo de problema en ejercerla contra personas que consideramos de alguna manera que están por debajo de nosotros. Y en este caso tenemos que entender que la sociedad de castas en la que vivimos, esa gente, pues considera que ellos son nuestros maestros y nosotros somos sus alumnos. Y un 60%, un 66% de toda esa casta que nos dirige, pues no tiene ningún tipo de problema en seguir votando los recortes sociales, en seguir apoyando políticos o dirigentes o sistemas políticos que reprimen constantemente la libertad de los ciudadanos. Tenemos que esos maestros que están ejerciendo toda esta presión tienen una total falta de empatía. Y luego tenemos
dentro de lo que es todo este sistema, unos experimentadores, ¿no? Que son los tíos que están más arriba del todo, llamarlo como queráis, los grupos masónicos, los Illuminati, la alta realeza, la alta aristocracia, como queráis llamarlo vosotros, los jerifantes que están arriba, los que controlan los bancos, los que controlan la economía mundial, la economicracia, la que están realmente dominando, ¿no? Pues ellos son esos experimentadores que les están diciendo a los maestros, no, por favor, usted siga, no, usted no tiene otro remedio que hacerlo, cúlpeles a ellos de que han vivido por encima de sus posibilidades. Tenemos perfiles psicopáticos dentro de los maestros, que son los políticos que nosotros votamos y que están dirigiendo los hilos de nuestra sociedad. Tenemos perfiles más que psicopáticos, enfermos, obsesivos y compulsivos en los experimentadores que están por encima de esos maestros. Y nosotros como alumnos, encima, además de estar dando golpes en la pared y además de estar quejándonos, pues encima estamos cabreándonos pero entre nosotros y dirigiendo nuestros golpes en los tabiques de nuestros vecinos, no rompiendo los tabiques de los maestros que nos están dando esas cargas de electroshock. Entonces, sí que les comento ya para terminar una cosa. En estos perfiles psicopáticos, en estos perfiles de antidisturbios morales, físicos y también morales que tenemos en nuestra sociedad, llegará un momento en el que todo esto sea imparable, llegará un momento en el que pues haya momentos de hambre, momentos en los que, como decía el bueno de Julio Anguita, al que yo tengo mucho respeto, un político español que realmente creo que también era respetado por todos los ámbitos de la derecha, de la izquierda, de todas las vertientes políticas, decía que aquí en España, y esto por ende aplicable a todos los países de Latinoamérica, pues no pasaría nada hasta que hubiese 4 días de hambre, ¿no? Y cuando eso ocurra, que siempre están intentando buscar que ese equilibrio no se rompa, el hecho de que tú te puedas ir a casa de tus padres a poder ser mantenido, no siempre te pueda ayudar algún familiar y que esos 4 días de hambre no se produzcan, pero si algún día se producen, o hay algún tipo de crisis humanitaria o sanitaria, como la que está produciéndose ahora mismo con el ébola, en un momento de actualidad, que esperemos que todo se solucione, cuando sea imparable, ¿cómo se producirá el hecho de que haya 2 millones de tíos queriendo entrar en el Congreso de los Diputados? ¿Esos señores antidisturbios seguirán disparando a los manifestantes cuando entre los manifestantes se encuentren sus hijos? ¿Fallará el experimento Milgram? Pues quizá sea el siglo XXI el que ponga la respuesta a este experimento Milgram. Yo me quedo claramente con el tema de que ustedes eligen cómo es su vida, pero todo este mundo está montado para que los maestros sigan ejerciendo su poder sobre nosotros, sigan metiéndonos sus electroshock y encima esa gente pues no tenga ningún tipo de remordimiento a la hora de hacerlo. Todo el sistema está montado para que ellos no tengan empatía y ustedes pueden seguir quejándose, pueden seguir dando golpes o pueden intentar romper el tabique. Quizá sea lo único que puedan hacer y de hecho quizá aún estén a tiempo de hacerlo, porque a lo mejor hay unos señores que están fabricando muchos tabiques todos los días sin que nos demos cuenta. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma, espero que les haya inspirado y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.